Entendido. Bueno, como les decía, ayer repasamos un poco movimiento circular de física 1, la teoría al menos, el vector de posición, velocidad, aceleración, vimos coordenadas polares, repasamos un poco de vectores, o bueno, vimos propiedades que no se utilizan mucho en física 1, pero en física 2 sí. Y hay una cosa de la que hay que hablar hoy, para hacer problemas de física 2, que va a ser, voy a resaltar en amarillo, el vector velocidad angular y el vector aceleración angular. Que son, esto sí es cosa de, sí es tema de física 2 que no se ve en física 1. Y bueno, vamos a comenzar por ahí. Saben, las demostraciones de estas partes de teoría son un poquito más complicadas. Entonces lo que voy a hacer es dar fórmulas directamente. Porque hay que hacer cosas como introducir matriz de rotación por ahí para demostrar unas cositas. Entonces yo siento que eso no les va a otorgar ningún conocimiento extra ahorita. Entonces, bueno, vamos a hablar de fórmulas ahorita. Bueno, resulta que el vector, siempre y cuando el vector posición en polares tenga magnitud constante, ¿ok? Entonces, su vector velocidad, o sea, la derivada en función del tiempo, perdón, la derivada con respecto al tiempo de el vector posición en función del tiempo, se puede escribir como un vectorcito así, que lo estamos poniendo omega porque, bueno, podrían ponerle la letra que ustedes quieran, pero un consenso internacional mundial es ponerle omega. Bueno, resulta que la derivada del vector posición, o sea, la velocidad, se puede escribir como ese vectorcito, producto cruz con sí mismo, o sea, el vector posición con sí mismo. Si derivan este vector posición que no cambia su magnitud en el tiempo, o sea, obtiene su velocidad, eso se puede escribir como ese vectorcito nuevo, que se va a llamar velocidad angular, cruz el vector posición. Y bueno, eso sí es nuevo de física 2. Y ya van a ver que va a describir física bastante relevante. Sobre todo cuando, bueno, en temas más avanzados, si ustedes estudian cosas como ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, este tipo de cosas, eso se estudia más a profundidad en este tipo de carreras. Y bueno, física también, pero ahí sin ni hablar, pues creo que se sobreentiende. Ahora, derivando esta expresión para conseguir la aceleración, ¿saben? Tampoco, esta es otra propiedad que yo no sé por qué nunca nadie le enseña, que es como cómo derivar productos vectoriales. Pero se hace igual que con la regla del producto. Aceleración. Fíjense, si ustedes quieren derivar, bueno, derivan ambos lados aquí. Si derivan la velocidad, tienen la aceleración. Y se deriva haciendo la derivada del primero, cruz, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, cruz, la derivada del segundo. Es como la regla del producto. Ahora, este factor de aquí, este vector, se va a llamar aceleración angular. ¿Ok? La derivada de este vectorcito nuevo que estamos introduciendo. Y bueno, esta otra derivada que está en el otro término, puede identificar rápidamente que es la velocidad, ¿cierto? Es la derivada de la vector posición con respecto al tiempo. Entonces, ya finalmente queda que la aceleración, escrita vectorialmente, sería ese nuevo vector de aceleración angular, cruz, el vector posición, más la velocidad angular, cruz, la velocidad. ¿Entendieron cómo sale esta derivación? ¿De dónde sale esta expresión entonces? Estas serían las dos ecuaciones.
¿Tienen preguntas? Leo el chat. Todo bien. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar un poco más de esos vectorcitos nuevos que serían la aceleración, vector aceleración angular y vector velocidad angular. Así que vamos a escribirlo por acá. Este vector nuevo, omega, así, vector velocidad angular. Simplemente saben, cualquier vector se puede escribir como su magnitud multiplicando a un vector unitario en su dirección. Y este vector siempre se va a escribir como entonces la derivada de la posición angular. Saben que eso era lo mismo, cuestión de notación, que rapidez angular o derivada del ángulo, o bueno, lo que sea. Pero la idea es que esa es la derivada de la posición angular. ¿Ok? O sea, la rapidez angular. Y su dirección, porque es un vector, aquí falta dirección, va a ser, supongamos que siempre hemos hablado de, en esta base, la cartesiana, ustedes están acostumbrados a esta base, J y EI, y esto es perpendicular. La dirección de este señor va a ser perpendicular al plano, ¿ok? Y si se acuerdan, I cruz J, entonces, en este sistema sería K, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, para generalizar, para ponerlo generalizado, vamos a escribirlo como que su dirección sería un vector unitario perpendicular al plano, así. ¿Ok? Porque bueno, si está, ya vamos a ver ejemplos en los que no necesariamente el plano sería XY, puede ser otro. Y bueno, vamos a llamarlo entonces E perpendicular así, para tenerlo generalizado. Luego, el siguiente vector, la aceleración angular, era simplemente su derivada. Entonces, que mencionamos acá, cuando señalamos este término. Entonces, derivando este señor, queda que entonces sería la segunda derivada del ángulo, la aceleración angular en escalares. Y bueno, la dirección se queda igual, porque no cambia en el tiempo. Esas serían las dos definiciones nuevas. Entonces, eso sí es contenido de física 2. Y bueno, con esas dos definiciones ya se, ya se pueden realizar problemas más complicados aquí en física 2 que tengan otras cosas que no había en física 1. En física 1, por ejemplo, nunca hablaban de vectores para la aceleración angular y la velocidad angular. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá entonces? Puede tener dudas como que, ¿por qué será? Yo recuerdo que cuando aprendí esto, yo me preguntaba como que, ¿para qué va a servir esto? Esto parece inútil, un vector ahí, ponerle... No sé, pero no sé si tendrán alguna duda, una pregunta. Ok, Lecha, ¿te parece que por ahora... Ahora, cero, punto. Daniel, estás intentando ver si tu internet funciona. Que se líen del chat y no sé si es que tienes una pregunta o es que estás intentando ver si tu internet funciona. Ajá, no. Ok, ¿puedes repetir la aceleración angular, porfa? Ok. Ah, sí, creo que estás teniendo problema de internet. Porque ahorita creo que te acabas de saltar, pero sé que antes estabas. Entonces, bueno, no, repitiendo. El vector de aceleración angular es, como mencionamos acá, la derivada de el vector velocidad angular. Simplemente derivar. Si derivan este vector, quedaría la segunda derivada de la posición angular, aquí con dos punticos, y en la misma dirección, porque este no cambia en el tiempo, al menos en física 2, este vector perpendicular al plano.
Y entonces yo les comento que, sorry, se cayó algo encima del teclado. Eh, este, y básicamente lo que les comenté. Les estaba diciendo que si no tendrán alguna pregunta, por ejemplo, yo cuando aprendí esto, recuerdo que decía, mira, esto parece inútil. Esto es literalmente agarrar la velocidad angular, poner la magnitud ahí, que es la misma, la segunda derivada de la aceleración, o la primera, perdón, y la segunda para la aceleración, y ponerle ahí una dirección perpendicular, que ni siquiera sé por qué perpendicular, o sea, what the fuck. Eh, pero bueno, si ustedes se fijan, esto en el futuro va a servir para la primera, la más eh, directa, es identificar el eje de rotación. Por ejemplo, si esta partícula aquí, la que está por aquí, rota así, rota en este plano que habíamos llamado XY, entonces rota alrededor de un eje que, voy a escribirlo de otro color, de rojo, por ejemplo, bueno, de naranjado. Un eje que pasa por este centro, ¿cierto? Y que no lo puedo dibujar aquí porque, bueno, estaría apuntándose ustedes ese eje, atravesar. Es como si agarraran un lápiz y atravesaran su pantalla ahorita y en ese punto. Ese sería el eje por el que estaría rotando. Entonces, esa dirección perpendicular se puede representar el eje de rotación. A veces también lo llaman n así, de normal, porque, bueno, es perpendicular de normal. Y bueno, también nos permite escribir de forma compacta la velocidad de la aceleración. En el caso de que el vector de posición tenga magnitud constante en el tiempo. Ok. A ver si hay preguntas. No, no hay preguntas en el chat. Bueno, continuando nada. Vamos a ver un ejemplo acá un poquito generalizado, hablando de física 2, para hacer este problema. La idea es realizar este problema, ¿ok? Voy a mostrárselo rápidamente. Tener la capacidad para hacer este tipo de problemas. Aquí nos dicen que una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria circular de radio tal, de radio r, y nos dan su vector posición. Ahora, si se fijan, esto es diferente a lo que hablamos ayer de cosas de física 1. Aquí el vector posición tiene componentes en y en k. O sea, no está rotando en el plano XY, está rotando en el plano XZ. ¿Ok? Es decir, así, como está esta foto de acá. Verla. Bueno, estaría rotando alrededor de el eje Y en el plano XZ. ¿Ok? El eje perpendicular sería el, el eje Y. Si recuerdan bien entonces, de lo que se ve en física 1 y lo que repasamos ayer suponíamos que siempre estaba rotando en el plano YX, o en el plano XY. Y bueno, eso hay que hablar un 5 minutitos de teoría, porque es lo mismo, solo que es generalizado, pero vamos a hablar de teoría 5 minutitos y luego resolvemos este problema. Ahora fíjense, un dato aquí que no, un dato matemático, bueno, físico. ¿Alguna vez se han preguntado, por ejemplo, saben que en R3 aquí, el espacio tridimensional, ¿sí? Esto es X, Y X, Y y Z. Una duda que yo tenía cuando estudiaba, por ejemplo, que aquí hay varios planos, ¿cierto? Está este, también está este, varios. Está el plano XY, está, y están los otros dos planos, ¿ok? Aquí es donde quiero llegar. Por ejemplo, yo llamé a este XZ, pero ¿por qué no lo llamé ZX? ¿O por qué aquí no lo llamé, no se llama YX? Esa es una duda que ustedes podrían tener. Pero bueno, tiene una respuesta sencilla, de hecho, y es bastante fina. Si tiene un nombre y ya, o sea, ustedes no van a leer por ahí ZX o YX.
La idea es que si ustedes se imaginan, bueno, se imaginan no, imagínense que tenemos X y aquí, X y Z, la terna de coordenadas en 3 dimensiones. Entonces, en el plano aquí, en el piso, entre comillas, aquí, en el plano XY, pongamos que aquí la coordenada sería 0 en este plano, ¿cierto? La coordenada de Z. Entonces, imagínense que desaparecen esto. Lo que queda, ok, queda XY. Por eso se llama XY. Ahora, en este plano se llama, se llama XZ porque, bueno, en este plano lo que no hay coordenada 0 en Y. Entonces, si ustedes desaparecen Y aquí, ok, se llama XZ. Y lo mismo con el plano que queda acá. Veamos cómo se llamaría. Se llamaría entonces, en este plano, sería en el eje Z y Y, ¿cierto? Entonces lo que no hay es X, hay coordenada 0 en X. Desaparecemos X y este sería el plano YZ entonces. Y bueno, esos son los nombres de los diferentes planos de los 3 planos que hay determinados por los ejes. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Lo sabían? ¿Te lo habían comentado alguna vez? ¿Lo habían aprendido? Voy a leer el chat. Eh, que no sé si es que están escribiendo, es que es un dato que no me esperaba que fuera tan simple. Sí. Sí, 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 no lo sabía. Eh, sí, es bastante simple. Yo creí que era más complicado, pero no. En realidad es bastante simple. Si ustedes quieren saber el nombre de algún plano de estos, lo que hacen es, imagínense aquí, X, Y, Z, tachan el que no hay, el que sea 0, y ya queda Y, Z, X, Y, o y así pues. Entonces, nada, para que lo sepan. Vamos a hablar de lo que les estoy diciendo, los 5 minutitos de teoría. A ver, inciso teórico. Voy a escribir aquí. Inciso teórico. Pueden seguir escribiendo en el chat y los voy a leer. Que no crean que es como que ya vi 3 y ya leí 3 y ya no voy a seguir leyendo. Bueno, inciso de teoría, 5 minutos. Generalizar a, a este señor de acá. Voy a comprarme el dibujito porque este quedó bien fino. El eje. El eje. mm, Bueno, voy a borrar esto. Bueno, no. Aquí habíamos hablado de por plano XY, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los demás? Aquí, X, perdón. No sé por qué había un X arriba. What? Esto es Y, esto es X. ¿Será que aquí estaba mal? Sí, efectivamente estaba mal. Eh, Perdón, ahí, Y y X. Seguramente se dieron cuenta y lo dejaron pasar como que, ya sé que iba Y y no lo dijeron por eso. Bueno, Y, X, como les dije. ¿Cómo hacemos para generalizar esto? Con generalizar me refiero a que no sirva simplemente para Y, X, sino para XY, perdón, XZ, YZ y lo que ustedes quieran. Bueno, las cosas que hay que definir, las cosas que son relativas a eso son el vector radial y el vector tangencial. ¿Por qué? Porque ellos estaban definidos, por ejemplo, radial era aquí, recuérdense del triángulo, esto era coseno de ese ángulo en Y, o X, como ustedes quieran llamar esto, más el seno en J, o Z, como ustedes hayan llamado a esta base. Entonces, obviamente, si ustedes cambian el plano, ya no va a ser ni estos dos, pues, ya no ser Y y J. Va a ser como, por ejemplo, lo que aparecía en el problema. Aquí, Y K, diferente. ¿Cómo hacemos para generalizar? Bueno, es bastante fácil, realmente. Fíjense, en vez de llamar a esto Y y X, vamos a llamarlo 1. Vamos de color. Vamos a poner
un color que sea chillón, sí, vamos a ver, verde, 1, y vamos a llamarlo 2. Estos dos ejes. 2, y esto aquí, en vez de llamarlo IJ, vamos a llamarlo también. A llamarlo E1, así, y E2. ¿Ok? Bajar el amarillo porque el amarillo no vamos a hacer una confusión aquí con los colores, seguro. Es difícil de notar. E1 y E2. Bueno, tenemos ahora ya no es X ni Y, sino es 1 y 2. ¿Ok? Y la base ahora sería E1 y E2. ¿Cómo quedarían nuestros vectorcitos de la base polar? Bueno, quedaría exactamente igual a lo que están acostumbrados, solo que con la base cambiada. O sea, esto sería, fíjense, la coordenada en X, perdón, X no, en horizontal, ahora es generalizada. La coordenada horizontal sería coseno, entonces, del ángulo. El ángulo es el mismo, la misma notación. Y sería entonces en dirección de 1. O sea, aquí iría de 1. Y lo mismo para el eje 2. Sería entonces el seno. Si usamos el coseno aquí, aquí es el opuesto, entonces el seno. Y en la dirección E2. ¿Ok? Y estaría listo. Y si se recuerdan de ayer, el vector tangencial sería entonces la derivada. Sería básicamente menos, bueno, la derivada sin, sin la rapidez incluida. Pero sería, es como hablamos ayer, sería seno del ángulo en la misma dirección, M1, más coseno, derivada coseno, N2. Y eso sería todo. ¿Ok? Aquí serían los dos vectores de la base polar generalizada para cualquier plano que ustedes tengan. Aquí, por ejemplo, es 1 y 2, para generalizarlo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Probablemente eh, vean que es bastante directo, solo hay que cambiar, bueno, 1, 2 o cambiarlo aquí. A ver, leo el chat. Ok, no hay preguntas. Ahora se están escribiendo. Hasta ahora no esperamos los ejercicios. Jaja. Todo bien, no tengo dudas. Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces. Por cierto, hay un vectorcito del que no hablamos. Un vectorcito de la base unitaria acá, que va a ser el perpendicular a esto. Lo habíamos llamado E perpendicular. Y ustedes tienen que, siempre lo hacen la notación en la Simón, al menos como un circulito aquí. ¿Ok? Como un circulito aquí. Y si hay un circulito, como les dije ayer, significa que la punta va hacia su cara, o sea, es como si agarraran, se mueve como la punta del vector hacia ustedes. Es como si agarraran un lápiz y pusieran el borrador ahí en su pantalla y ven que la punta de la flecha apunta hacia ustedes. Y si fuera una X, significa que estaría al revés, que está atravesando la pantalla, atravesando el papel, si se quiere. En IJ sería acá, pero bueno, generalizado, perpendicular. Vamos a hacer ejercicio entonces. Vamos a traernoslo. Esto aquí y esto. Bueno, fíjense, se los digo de nuevo. Nos están comentando aquí que hay una partícula que se mueve a lo largo de la trayectoria del radio tal, o sea, tenemos el radio, y nos dicen que su vector de oposición es este. ¿Ok? Ahora,
nos están pidiendo, al final, si se fijan aquí, dice determinar velocidad y aceleración angulares y escribe el vector de aceleración. ¿Ok? Básicamente las variables cinemáticas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Primero que todo acá, tenemos que ver, visualizar dónde es que está pasando este movimiento. Si aquí hay componentes en Y y en K, significa que está pasando este movimiento en el plano XZ, ¿ok? Como está en el dibujo. Sin embargo, tenemos que, para encontrar entonces los vectores de velocidad y aceleración, para no tener que derivar, vamos a escribir las fórmulas y vamos a identificar qué es cada uno. Y vamos a hablar de eso. Fíjense. Todo comienza por analizando la expresión que tenemos por el radio, que es esta de acá. Sería entonces el radio en función del tiempo, sería 2A, multiplicando a el coseno de esta cosa rara que está ahí, coseno beta t cuadrado en I, más el seno de bt cuadrado en K. ¿Ok? Ahora, si ustedes identifican entonces con las coordenadas polares el movimiento circular, recuerden que tenía la dirección R y dirección radial, ¿cierto? Entonces, tenemos que averiguar cuál sería nuestro vectorcito radial, cuál sería el radio y todo esto. ¿Por qué? Porque luego vamos a encontrar la posición, perdón, la velocidad a partir de la posición. Esta sería la derivada de la posición angular. Entonces tenemos que encontrar por ahí también cuál sería la función de posición angular. Y recuerden que aquí va el vector tangencial. Entonces también tenemos que saber cuáles son estas definiciones. El vector radial, el vector tangencial, cuál va a ser la posición angular y cuál va a ser el radio. ¿Ok? Porque aquí está el radio también. Entonces vamos a escribir las cosas que necesitamos definir. Primero que nada, las direcciones. Anotarlo por aquí para tener la chuletica aquí arriba y borrar esto. La posición angular. Si es que escribo esto más bonito, mejor. Y el radio. Para todo entonces. Okay, entonces ese es el plan. Identificar quiénes, las direcciones, la posición angular y el radio. Para así entonces escribir simplemente reemplazar en las fórmulas la velocidad y la aceleración. Además, luego nos pide que escribamos el vector de aceleración. El vector de aceleración sería, como lo comentamos antes, sería la segunda derivada de la posición angular en la dirección perpendicular. Entonces, para el vector de aceleración necesitaríamos también saber la dirección del vector perpendicular. Entonces vamos a anotar eso también por aquí, que son las cosas que necesitamos saber, definir para este plano. Bueno, vamos a borrar esto también. Bueno. Si se fijan acá en la expresión de vector posición, vamos a ver si esto, no hay dudas con esto. Este vector que está multiplicando a la constante 2a es un vector unitario, ¿ok? Es un vector unitario. ¿Por qué? ¿Tienen dudas sobre por qué sería? Obviamente, si es un vector unitario, ustedes saben que es porque su magnitud es 1. Entonces podrían estar preguntando, ok, ¿seguro que su magnitud es 1? ¿Tienen alguna duda en eso? Ya me perdí. Ok, vamos de nuevo. La pregunta es que yo les estoy dando el dato de que este vector que está entre corchetes es un vector unitario. ¿Ok? Si es un vector unitario es porque su magnitud es 1. Y quizás ustedes se preguntarán, ¿seguro que su magnitud es 1? Bueno, la manera de averiguarlo es simplemente calcular entonces su magnitud. La magnitud de ese vector sería
vamos a llamarlo U, pero después lo vamos a cambiar. Sería coseno de esa cosita que está ahí, vamos a ponerlo generalizado, al cuadrado, más seno de esa cosita que está ahí adentro, al cuadrado. Porque esas son sus componentes. ¿Ok? Y seno de algo al cuadrado más la otra función trigonométrica al cuadrado nos da 1, ¿ok? Entonces por eso es que es un vector unitario. Ya capté, dice Daniela. Sí, es porque comento esto porque este patrón se va a repetir muchísimas veces en cinemática, de que estamos viendo el vector posición allí y tenemos ya entre corchetes un vector que sabemos que es unitario si es que ustedes identifican que hay coseno de algo y seno de lo mismo. ¿Ok? Entonces sí, su magnitud sería 1, entonces es un vector unitario. Voy a borrar esto. Entonces por eso es que es un vector unitario. Ahora entonces ya podemos identificar que si esto es una constante y esto es un vector unitario, entonces comparando con la fórmula del vector posición, que era esta, para el movimiento circular, entonces aquí de una vez sabríamos que R entonces es 2A, ¿ok? 2A, lo que está acá. Y el vector unitario que está aquí sería R unitario. Sería entonces coseno de, bueno, para no volver a escribir vamos a simplemente copiar. Que me estoy, que me estoy olvidando que estamos online y no en presencial. Puedo copiar y pegar aquí rápido. Coseno y voy a arreglar esta S porque está como rara. Ok, y se copia mal acá. Bueno, listo. Repito, ya aquí está identificado entonces cuál va a ser el radio y cuál va a ser el vector unitario radial. ¿Algunas preguntas sobre esto? Javier dice, ya va. No sé si es porque está. ¿Vas a preguntar algo? Se me cayó el internet y no vi dónde salió el vector unitario. Ah, ok. Uy, qué pesadilla, sí, porque de pronto haber escrito esto aquí, tú, what? Bueno, repito. No, lo que estaba comentando. Nos están dando, este es el mismo vector que nos está poniendo en el enunciado. Podemos identificar que esto es una constante, un numerito por un vector unitario. Entonces yo les pregunté, seguro que eso es un vector unitario, ¿cómo ustedes lo saben? ¿Cómo lo sabes tan rápido? Bueno, un vector unitario por definición, sí, solo así, su magnitud es 1. ¿Será que esa magnitud es 1? Bueno, ustedes calculan la magnitud de esto. Entonces tienes, para escribirlo un poquito troglodita, pero bueno, para escribir rápido aquí, sería coseno al cuadrado de algo más seno al cuadrado de la misma cosa. El truco está en identificar que es lo mismo en el argumento, ¿ok? Ese es el truco, en que sea coseno de eso y más seno de lo otro. Ah, ok, sí, porque entonces la identidad fundamental de trigonometría, coseno al cuadrado de algo más seno al cuadrado de algo es 1, ¿ok? Y raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces por eso es que era unitario. Voy a borrar acá. Ok, listo, ok. Entonces, haciendo inspección rápidamente, si aquí hay una constante y aquí hay un vector unitario, entonces haciendo inspección comparando con la fórmula de la posición en polares, entonces el radial sería 2A y el unitario radial sería este. Y de una vez, entonces, aquí sabemos que el vector entonces tangencial, si recuerdan la fórmula, que sería esta de acá, vamos a comparar con las fórmulas, sería simplemente escribir menos seno de esa cosa que está ahí adentro más coseno de esa cosa que está ahí adentro, ¿ok? Entonces sería menos seno de esa cosa que está ahí adentro
y más coseno de esa cosa que está ahí adentro, que sería beta t cuadrado. Okay. Y bueno, ya tenemos el vector unitario radial, el vector unitario tangencial, el radio, que está por aquí, esto es A. Falta encontrar quién es la posición angular, el ángulo, quién es θ, y el vector unitario perpendicular. ¿Ok? Entonces, haciendo inspección de nuevo, comparando con, voy a ponerlo así para que se vea al mismo tiempo. Fíjense en la manito que estoy moviendo mi cursor. Si ustedes componen con las dos fórmulas, lo que está dentro de los argumentos del seno o los cosenos es la posición angular, sí, es el ángulo en función del tiempo. Entonces, revisando rápidamente aquí, ustedes deducen que la posición angular en función del tiempo sería beta t cuadrado. Y ese sería entonces otro dato de los que nos hacía falta. A ver si lo encierro todo en color amarillo. ¿Alguna duda aquí en esa inspección? Ok, creo que no. Pregunta, por la regla de la cadena al derivar, ¿no deberíamos derivar también el ángulo y el tiempo al cuadrado? Sí, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. La cosa es que no estamos derivando acá, no estamos precisamente derivando. Estamos simplemente comparando con la fórmula del vector unitario tangencial. ¿Por qué? Porque la derivada la derivada de verdad, la derivada real del vector unitario radial sería, como estás comentando, con lo que el vector tangencial multiplicado por la regla de la cadena, la derivada de la posición angular. ¿Ok? Eso es que, por ejemplo, repasando ayer, R vector unitario, la derivada es la velocidad. La derivada del primero, esto es una constante, no importa, entonces simplemente sale la constante. Y la derivada ahora la derivada de este pana, que da la velocidad angular por el vector tangencial. Por eso es que la fórmula aquí salía así. Sin embargo, la definición del vector tangencial no es la derivada, sino simplemente lo que estaba multiplicando a la derivada, mejor dicho. Entonces, por eso es que en la definición del tangencial no, aquí no hace falta derivar de verdad. Hace falta derivar entre comillas, ¿sí? Porque para recordar, es un truco para recordar cuál sería el vector tangencial. Es como que la derivada o sin la regla de la cadena, ¿ok? Simplemente comparar con la fórmula, vaya. Sería el resumen de lo que acabo de decir. Porque la derivada de verdad es como estás diciendo, con la regla de la cadena. Es más, si quieres lo ves así. Derivando aquí, pasando esto a dividir, para recordarlo. Sabes que, ok, la derivada real sin la regla de la cadena, sin dividiendo eso y uno sobre eso, cancelándolo, pues como si lo tacharas. Si quieres lo recuerdas así. Qué raro. Bueno, ¿qué falta? ¿Qué falta? Ya tenemos el radio, que era 2A. Tenemos el radio, también tenemos la posición angular. Falta identificar cuál sería el vector unitario perpendicular al plano en el que estamos. Fíjense, entonces, es como les mencioné ayer. Como les mencioné ayer, es difícil eso de cuál es el vector unitario inicial. No es lo mismo, o sea, no ahí está determinado únicamente. Si es algo perpendicular, entonces puede ser el otro. ¿Cuál sería entonces el vector unitario perpendicular de verdad? Vamos a ver si lo hablamos por aquí.
importante es que el sistema tiene que ser de mano derecha, ¿ok? Entonces, eso está relacionado con el producto vectorial. Acá, justamente acá, vamos a ver cómo sería en el caso de este sistema. Voy a borrar esto aquí. Y voy a moverlo por arriba para que quede todo compacto. Vamos a ver cuál sería el eje, el perpendicular. El vector unitario perpendicular. Antes de comenzar, hay algo que seguro ya están intuyendo que, oye, está en el eje Y. ¿Cierto? Está en el eje Y. Lo que pasa es que no sé si es así o no sé si es así. No sé cuál de los dos lados es. No sé si va a ser J o menos J. Eso lo vamos a ver con la regla de la mano derecha. Fíjense, de la generalización, sabemos una cosa, que E1, o sea, el eje horizontal, cruz E2, el vertical, tiene que ser igual a E3, ¿cierto? Perdón, E3 no, a perpendicular. Este es el dato, para que todo funcione de mano derecha, todo funcione bien con las fórmulas que tenemos. Entonces eh, simplemente hay que hacer el producto vectorial entre los unitarios para ver cuál sería. Vamos a hacer entonces. ¿Cuál sería E1 y cuál sería E2? Bueno, nuestro eje horizontal sería el X y el eje vertical sería el Z. Entonces, en nuestra basecita, viene aquí, bien bonito, y K, aquí unitario perpendicular, que aún no sabemos qué es, pero nosotros sabemos que I cruz K tiene que ser igual a el unitario perpendicular. Y recordando de ayer, de la clase de ayer, el producto vectorial de los vectores unitarios sería así, el truquito para recordarlo. Simplemente hay que resolver esta ecuación entre comillas, si se quiere. Y cruz K sería menos J, ¿ok? Menos J, porque está al revés, o al revés, va en sentido contrario. Sería como el menos entonces. Y esa sería la dirección del eje perpendicular. ¿Alguna duda aquí? Todo cool. Fino. Sí, hasta ahora parece que esto es como seguir fórmulas. Voy a quedarme 5 segundos más leyendo el chat por si hay alguna otra duda. Todo bien. Bueno, si nadie más dice más nada, entonces pueden dejar una duda por el chat. Yo continúo. Igual la leo. Bueno, ya está todo. Ya sabemos todas las variables que necesitábamos. Y está también la dirección del eje perpendicular al plano que nos interesa, que era el XZ. Ya está todo. Voy a encerrar en amarillo porque había encerrado en amarillo todo. Sabemos que es menos J. Entonces, gráficamente, era esto. Bueno, voy a usar otro color que se vea mejor. Era así, ¿ok? El vector perpendicular sería así. Era menos J. O sea, ustedes se tienen que imaginar que ustedes están aquí parados viendo esto. Imagínense que lo dibujan en el papel y ustedes ven esto así. Bueno, vamos a ver si dibujo entonces acá. Vamos a recapitular qué es lo que nos preguntaban. Y ya seguro de todo lo que hicimos se les pudo haber olvidado. Nos pregunta los vectores velocidad y aceleración angulares y escribe el vector aceleración. Entonces, necesitamos el vector velocidad, el vector aceleración y aceleración angular. ¿Ok? Vamos con el vector velocidad. El vector velocidad, como les comenté,
la notación de producto vectorial sería así, sería así. Sería la vector velocidad angular, cruz, vector posición. El vector velocidad angular sería, como les comenté, la derivada de la posición angular en el eje perpendicular, que sabemos que es menos j, que calculamos antes. ¿Okay? El vector posición ya lo tenemos, lo da el enunciado del problema. Entonces lo que tenemos que saber es la derivada de la posición angular. Si nosotros sabemos que, a ver, sabemos que la posición angular era esta función de aquí. Entonces vamos a robárnosla y pegarla por aquí. Ok, y vamos entonces a hallar su derivada. Entonces, su derivada sería, aquí simplemente derivar como en mate 1, sería 2 beta t. ¿Ok? Esto no es un vector ni nada. Sería su derivada. Pero sería, bueno, si lo quieren escribir como función, que sigue siendo una función obviamente, sería la velocidad angular, sería 2 beta t. Entonces, por lo tanto, el vector velocidad angular queda 2 beta t, bueno, menos, sacando esto, el menos 2 beta t en j. Aquí está lo que necesitábamos para entonces encontrar cuál es el producto de acá. Entonces vamos, velocidad sería igual a este vectorcito menos 2 beta t en j, menos 2 beta t en j. Bueno, voy a ver si lo escribo mejor porque quedó como raro este 2. Plus el vector posición, que el enunciado sabemos que es este pana que está acá, toda esta monstruosidad. Bueno, no es una monstruosidad, pero se ve grande copiado en la pizarra. Acá sería esto sin todo esto y así. Cruz esto. Bueno, vamos a ver aquí cómo nos podemos facilitar la vida. Porque viéndolo así se ve muy feo, honestamente. Sí va a estar bien, pero nos podemos facilitar la vida de una forma, que ya les voy a comentar. Este vector de acá, sabemos que es nuestro unitario radial, ¿cierto? Entonces vamos a escribir menos 2 beta t aquí, beta t, j cruz 2a en dirección radial, ¿sí? Para facilitarnos la vida. ¿Ok? Así ahora se ve ahí, ahora da menos miedo. Y nada, propiedades del producto vectorial, como vimos ayer, la de, entre comillas, sacar el escalar. Bueno, escribimos esta t. Sacar el escalar, entre comillas, la propiedad que era bihomogéneo, queda entonces menos 2 beta t multiplicando a 2a por 2a. Y todo esto, bueno, voy a usar corchetes. Todo esto multiplicando a j cruz r. ¿Ok? Así como aprendimos ayer. Sacar las escalares, entre comillas, y queda multiplicando los dos vectorcitos unitarios. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Ver el chat mientras tanto.
Ya, todo cool, todo bien. Ya, pero esto es de ahorita, sí, es de ahorita. Bueno, bueno, seguimos. Dice que ya estamos casi listos. Lo que falta es resolver aquí, 2 por 2 4. Beta A, T, sí, beta 2 por 2 4, beta A y T, y menos. Resolver es lo que va a pasar con estos señores, este producto. J cruz R. Ok. Fíjense, esto no tiene nada del otro mundo. Vamos a escribir lo que yo les comenté ayer sobre los vectores perpendiculares y en polares. Ok. Debí ponerlo en amarillo. Mejor. En amarillo. Vamos a recuperar esto. Y vamos a ver si se lo señalo justamente para no decir como que, sí lo vimos ayer. Así como cuando el profesor te dice, ustedes lo vieron en primaria, te tienes que acordar. Lo vimos por aquí. Aquí. Sí, aquí está. No, fue comenzando la clase. Que cómo funcionaban en los sistemas de mano derecha, cómo funcionan los productos vectoriales entre las bases. Perdón, sí, los vectores de la base, mejor dicho. Si se fijan aquí, tenemos las tres identidades que tenía que seguir, ¿cierto? Y todos salían de acá. Entonces no hace falta recordarlo, simplemente ver el diagramita. Vamos a volver acá entonces. Tenemos que saber identificar entonces acá. Si se fijan, nuestro vector perpendicular era menos j, ¿cierto? Entonces en vez de e perpendicular vamos a escribir aquí menos j. Ahora, aquí no hay un menos. Lo que vamos a hacer es introducirlo del que está afuera. A dejar esto entonces así. 4 beta at multiplicando aquí menos j, que es el vector perpendicular, cruz r. ¿Ok? Y viendo rápidamente en el diagrama, menos j cruz r es el vector tangencial. ¿Alguna duda? Leo el chat mientras me dicen, porque esta parte puede ser un poquito confusa. Y el vector sí, ya lo tenemos. Por eso hicimos todo el trabajo sucio al principio. Si no, y yo escribo directamente el de vector tangencial porque ya lo tenemos, exactamente. O sea, no voy a escribir algo que no tenemos. Esa es la idea. Si escribimos ahí vector tangencial, tendríamos que entonces encontrar el vector tangencial, bla, bla, bla. Entonces vamos a sustituir. Me acaba el espacio. Bueno, voy a borrar acá. Bueno, borrarlo, mejor remover y ya. Quedaría. Implica velocidad en función del tiempo. Sería 4 beta t, 4 beta a t en la dirección menos j cruz r unitario igual tangencial, que ya lo tenemos definido. El principio del trabajo sucio que hicimos al principio. Esta sería entonces la velocidad. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, todo claro. Ok, ok. Todo fino por ahora. Ok. No, todo claro. Bueno, seguimos.
Yo creo que en la guía del profesor Germán, bueno, no sé cómo se diría su nombre, sé que es HRMANN, aquí, de aquí de la Simón, hacen este problema como que por un método más largo, más raro ahí, no sé, pero esto es más fácil, yo creo. Ahorita parece difícil porque lo estoy explicando, pero miren, simplemente ponemos aquí R, sacamos todo, vemos cuál es este producto y listo. ¿Ok? Eso sería todo. Vamos a continuar entonces. Ya tenemos pedida el problema. Recapitulando, pedida la velocidad, el vector velocidad, el vector velocidad angular, que ya lo tenemos, el vector aceleración angular, que va a ser la derivada de esto, y el vector aceleración normal. Me había confundido con el menos, pero ya entendí. Sí, es que el menos era el vector perpendicular, era el eh, menos j. Entonces tenemos que literalmente reemplazar aquí menos j. ¿Ok? Bueno, falta entonces. Vamos a ver lo que falta. Falta las aceleraciones, angular y normal. Eh, ya va. No, perdón, me interrumpieron en mi cuarto. Bueno, seguimos. Simplemente repasar en la fórmula. Por eso es importante aprendérsela. Aceleración tangencial, cruz R más. Siguiendo acá, a ver, vamos a ver si se las recapitulo. Aquí se ve. Fino. Aceleración tangencial, cruz R más velocidad angular, cruz B. ¿Ok? Entonces, B aquí sería cruz B. ¿Ok? Y tenemos listo entonces lo que sería simplemente reemplazar el listo. Aquí falta la aceleración angular, ¿ok? Entonces, ya va. ¿Me habían dicho algo en el chat? No. Entonces, vamos a copiar aquí, copiando y pegando acá. El vector aceleración sería la derivada de esto, como en mate 1, menos 2 beta y listo, en J, en listo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta derivación? Aquí, simplemente derivando aquí como si fuera... es de mate 1, que la deriva con mate 1. Menos 2 beta en J. No. Ok. No, 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 no. Ok. Bueno, seguimos. A ver qué es lo que falta. La velocidad la tenemos. Esto también. De acá. Esto también. Y esto también. Y ya está listo. Ok. Y de hecho respondimos a una de las preguntas del problema que era esta. Ya lo que queda es calcular la aceleración. Que va a ser un poquito fastidioso, pero bueno. Fíjense, aceleración entonces sería menos 2 beta en J. Beta en J. Cruz el vector posición, que lo podemos escribir como R, R y la dirección, ¿cierto? Solo que R es 2A, entonces vamos a escribir aquí 2A, R. ¿Alguna duda aquí? Como la definición del vector polar. 2A, R. Ok, nadie me comenta nada en el chat. Vamos a seguir aquí rápidamente. Esto sería menos 2 beta. Menos 2 beta t. Cruz la velocidad. Y vamos a ver si la rescatamos de la parte anterior, que era esta. Ok. Cruz la velocidad.
Y listo. Ok. Aquí falta la dirección. Verlo rápidamente. Esto aquí, esto allá, J. Ok. ¿Alguna pregunta acá? Falta la J en sí. Ahí, ok, sí, me di cuenta justo. ¿Alguna pregunta aquí en esta sustitución? Sobre todo en acá, en este 2AR. Sería escribir el vector posición como el radio, que sabemos que es 2A, y el vector radial que ya tenemos definido. Todo bien, ok. Bueno, ya esto es lo que queda. El problema es resolver esto, el sumar y listo. Utilizando las mismas propiedades que aprendimos ayer del producto vectorial, aquí sacando los escalares, quedaría acá. Bueno, vamos a hacerlo todo sacando el negativo también de una vez. Sería menos 2 beta por 2, que esto sería 4 entonces. 2 por 2, 4, beta por A. Y sacando el negativo, lo ponemos aquí afuera. Y aquí quedaría entonces J cruz R. Que sí, se podría estar intuyendo que vamos a tener que colocar el menos después, pero bueno, lo hacemos en la siguiente línea. El segundo término quedaría menos 8, 2 por 4, 8, beta a beta al cuadrado, porque aquí hay beta y beta, ¿sí? 4 por 2, 8, beta por beta, beta cuadrado, a t cuadrado, t por t. Luego, j cruz el vector tangencial, ¿ok? ¿Alguna duda entonces acá? Antes de seguir con el final, que ya va a ser el final del problema. Ok, 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 ok. J cruz tangencial es menos R. J cruz tangencial es menos R. Sí, debería ser. Debería ser, porque esa es la aceleración radial. No digo es porque no lo he demostrado yo matemáticamente, pero sí debería ser intuitivamente, físicamente. Siento que sí tiene que ser porque esa es la aceleración radial y eso tiene dirección hacia el centro de la circunferencia. Pero bueno, vamos a demostrarlo. Acá sería introduciendo el negativo. Este negativo lo introducen acá. Y lo mismo vamos a hacer con este señor. Entonces nos queda 4. Y recuerden que lo introduzco para poder utilizar el truquito. El truquito para recordar la multiplicación de los vectores. Aquí está. 4 beta A menos J cruz. Bueno, voy a ver si escribo esto mejor en corchete. Menos J cruz R menos 8 beta cuadrado a t cuadrado. Y aquí sería corchete también. Menos J menos J cruz tangencial. Bueno, viendo en la tabla, en el truco, como le quieren llamar, vemos entonces menos J cruz R es tangencial. Y tiene sentido porque este sería el término que sería la aceleración tangencial, la componente tangencial, que hablamos ayer de eso, eso es de física 1. Y luego acá, menos J cruz tangencial sería menos R, porque va al revés. Porque el producto es anticomutativo, entonces al revés sería menos R. Entonces sí es menos R, que el que me habían dicho en el chat. Bueno, la aceleración
en función de tiempo, quedaría este mismo señor que está acá, en dirección menos J cruz R, sería tangencial, y menos estas mismas constantes que están acá, multiplicado por la dirección, que sería menos J cruz tangencial, sería menos R porque va al revés. Entonces, menos R. Aquí. ¿Ok? Y bueno, medio así, espero que sí. Ajá, bueno. Ok. Ay, miren, aquí me pasé, introduje el negativo. Aquí está, pero no, se me olvidó quitarle aquí. Pero no ahí. Pero ahí, bueno, listo. Ese sería todo el ejercicio. Ahora, si quieren, este negativo de aquí, para que quede mejor, lo ponen afuera. Menos. Y listo. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que había... Se me había muteado sin querer. Bueno, creo que sí, sí, ahora sí. Bueno, listo. Bueno, estaba leyendo el chat mientras me decían si tenían dudas. Me han dicho que todo fino, ok. Vamos a dejar esto aquí sin el paréntesis. Vamos a dejarlo completo y listo. Esta sería la última cosa que preguntaba el problema, la aceleración. Está todo. Preguntaba la velocidad. Aquí sacamos todo. En realidad los problemas no son tan largos, pero bueno, como ajustamos en una clase, lo sacamos todo. Eh, Está la aceleración, está la velocidad angular, la aceleración angular, la velocidad, la posición angular, los vectores unitarios, aquí está todo, pues. Y bueno, nada. Me estoy dando cuenta que fue un poquito más largo de lo que parecía. Pero cuando uno tiene práctica con las multiplicaciones de los vectores aquí, de una vez pones el negativo allá porque sabes qué es lo que te va a servir. Entonces, a lo mejor así lo pueden hacer más rápido. También se podría haber hecho si ustedes multiplicaban literalmente en las bases cartesianas aquí, pero cónchale, eso iba a ser horrible. Eso es súper, o sea, pero también iban a llegar, pero iba a ser horrible, iba a ser muy largo esos cálculos y se pueden equivocar. No, eso es todo por este problema. Vamos vamos entonces a hacer un problema que está por aquí, que tenía por acá. Ok. El producto cruz simplifica mucho todo. Sí, sí, sabiendo las propiedades, sí, sí. Bastante útil, honestamente. Fíjense, vamos a resolver este problema rápido. Vamos a tratar a hacer problemas de variables escalares, o sea, que no tengan que ver tanto con vectores. Pero fíjense, este es un problema bastante sencillo. Dice que una aguja rota con una velocidad angular de tal. ¿Ok? Primer dato. Velocidad angular de tal. Comienza a ir más lento y se detiene a los 32 segundos. Pide que encuentren su aceleración angular. ¿Ok? Que piden encuentren su aceleración angular.
La aceleración angular en realidad es esta, ¿no? Pero como es un problema que no nos está dando ni vectores, ni un plano, ni nada, entonces en este tipo de problemas probablemente se referirá a esto, a la magnitud. Entonces, vamos a llamarlo así, sin el vector, la segunda derivada de la ecuación angular. ¿Cómo creen que se puede hacer este problema? Vamos a ver lo que tenemos. Tenemos la velocidad angular acá, que son 78 revoluciones por minuto. Las revoluciones son vueltas, ¿ok? Es un nombre más fancy, más bonito para vueltas. A mí me gustaría mejor que se llamara vueltas, pero bueno. 78 revoluciones por minuto es por minuto. Comienza a ir más lento y se detiene a los 32 segundos. Nos preguntan su aceleración angular. ¿Ok? Bueno, fíjense. Este problema es que hay una partícula girando, la aguja, que bueno, consideramos como una partícula, y que comienza a ir más lento hasta que pum, se detiene. Vamos a ver cómo con las ecuaciones podemos modelar entonces eso. Y bueno, aquí de una vez sabemos que la aceleración angular debería ser constante, ¿ok? Entonces, esto de hecho lo escriben en los problemas, a veces, constante. A ver, leo el chat por si me dijeron alguna manera. No, ok. Seguimos acá. Queremos la aceleración angular en función del tiempo. Escribimos ahora aquí arriba. Vamos a ir paso a paso. Integrando. Esta es la fórmula de física 1. La aceleración angular en función del tiempo. Menos. Perdón, así no. Igual. Vamos a escribirlo con la parte de igual porque. Más la aceleración angular en algún punto inicial de igual 0. Es igual, perdón, más la integral de. Se supone que va la función aceleración angular. ¿Ok? Esta es la fórmula de física 1 de movimiento circular. Hay un par de simplificaciones acá que vamos a considerar que ese instante, una aguja rota con una velocidad angular de tal. Entonces vamos a considerar ese instante que nos comentan el problema como el instante cero, entonces, para poder reemplazar la integral cero y que sea más eficiente. Entonces, rapidez angular en el instante cero. Y ya la tenemos acá. Acá, esta integral, si esto es constante, sale la integral y queda entonces la magnitud de la aceleración multiplicando t menos 0, que era la integral de t de 0 a t. ¿Ok? O sea, simplemente t. ¿Ok? Aquí va t. Y ya. Simplemente para que vieran como de dónde salía. Ahora, si nosotros queremos esto despejando, queda que la velocidad angular en cualquier tiempo t menos la velocidad angular en instante cero es igual a aceleración, todo esto sobre t, ¿ok? ¿Alguna pregunta en este despeje aquí? Simplemente esto, y esto pasa a dividir después. Entonces aquí es donde viene como la magia de este problema. Aquí vamos a utilizar el dato que se detiene, ¿ok? Eso que se detenga, vamos a ver qué significa. Supongamos que se detiene en algún instante t', ¿ok? Lo podrían haber llamado, no sé, t de detenerse o t lo que sea, pero vamos a suponer que se llama t'. Y aquí reemplazamos t'. ¿Ok? Sabemos que desde el instante 0 hasta ese t' habían pasado 32 segundos. Entonces,
T' vale 32 segundos, ¿ok? Si tenemos esto, nos haría falta saber esto. Y si se detiene, ustedes podrían intuir que, ok, es 0, ¿cierto? Ok, la velocidad angular en ese tiempo T', como se detiene, entonces debería ser 0, ¿cierto? Bueno, sí, pero no es tan fácil así como, o sea, sí es buena intuición. Pero podrían chequearlo matemáticamente con la expresión que les dije antes, ¿ok? De la velocidad. Si se detiene, entonces en este instante, imagínense que esto está aquí en función del tiempo todo. O sea, puedo dejarlo así. O sea, imagínense que esto es T es igual a T cruz R. ¿Ok? En estas ecuaciones siempre está implícito que eso cambia en el tiempo, pero vamos a ponerlo explícito aquí esta vez para el problema. Si en ese instante que nos interesa, T', la velocidad es 0 porque se detiene, entonces el producto vectorial de estas dos cosas tiene que ser 0. Y eso simplemente pasa cuando o las dos cosas son paralelas, que es mentira, porque el vector de velocidad angular vive fuera del plano, o cuando alguno de los dos es 0. ¿Sí? Entonces, para que esto sea 0, alguno de los dos es 0 o son paralelas. Ya sabemos que no son paralelas, porque el vector de velocidad angular se sale del plano y R es el radio, vive en el plano. Entonces, necesariamente alguno de los dos es 0. Como el radio no es, porque bueno, no, es un círculo, es una circunferencia, no va a ser 0. Lo que es 0 en ese instante es entonces la, la velocidad angular. ¿Ok? Ese es el dato de que se detiene, implica eso. También por eso quería comentar este problema. Lo mismo pasa si les dijeran parte del reposo, por ejemplo, en un problema que esté resolviendo. Si parte del reposo significa que su rapidez ahí, su velocidad era 0. Y eso implica que su velocidad angular también era 0 allí. Esa es como la demostración. Entonces, bueno, nada. Reemplazando acá, reemplazando lo que tenemos, ya lo tenemos todo. Después analiza este análisis aquí que lo comento porque, bueno, es la primera vez que hacemos un problema de esto. Pero sí, debería ser 0. Bueno, debería no, es. Si se fijan, la única cosa que falta, que está mal aquí, que está como rara, es que esto está en revoluciones por minuto y esto está en... y el tiempo primo está en segundos. Entonces, podrían pasar esto a, como en física 1, podrían pasarlo a ángulos sobre segundo, ¿ok? O podrían dejarlo así y estos 32 segundos pasarlo a minutos también. La cuestión es que estemos consistentes aquí, que no haya segundos por allá y minutos por allá. Entonces, lo más fácil es pasar este 32 segundos a minutos. Vamos a hacerlo entonces. 32 segundos. Si son 60 segundos, son un minuto. Entonces, aquí dividen y les queda lo que debería ser, debería ser 0, algo. ¿Alguien lo tiene calculado? Oye, este cero aquí no se tacha, perdón. Lo taché. Me fui a leer el chat rápido y ni lo vi. 1 minuto son 60 segundos. Lo que se tacha es la... Ah, quería tachar la segunda. 32 sobre 60. 0,53 minutos debería ser. ¿Les da esto? 0,5. Ok, en el chat 0,53, sí, eso mismo es. A ver, estaba viendo si en el chat te habían dicho esta cosa. Sí, ok. Bueno, nada, ya está el tiempo. Lo que queda es reemplazar y listo. Reemplazar aquí, reemplazar acá. Esto sería 0. Esto sería menos 78
Esto sería 0,53. Y eso da entonces 78 sobre 0,53. Debería dar menos 147,16 revoluciones por minuto. Me quedé sin espacio. Revoluciones sobre minuto al cuadrado. Porque es aceleración. ¿Alguna duda acá? En el capítulo. Teníamos la velocidad angular en el instante inicial, que consideramos 0 por facilidad. Sabíamos que era constante su aceleración. Y sabíamos que se detenía a los 32 segundos. Eso significaba que su velocidad angular allí es 0. Luego reemplazando, está listo. ¿Okay? Tiene el dato de que hay que transformar unidades en algún lado y que las revoluciones significan vueltas, okay, o 2 pi radianes, como lo quieran, pero aquí era más fácil transformar los otros segundos. ¿Alguna pregunta? Para continuar con otros dos problemas. Ok, no, no. Ok, parece que no. O no sé si es que están escribiendo. Bueno, todo bien, parece. Vamos a hacer el siguiente problema entonces. Vamos. Dice así. Dice que una partícula comienza a girar. Comienza a girar con una aceleración de aceleración angular alfa inicial. Como una aceleración angular alfa inicial. Y velocidad angular omega inicial. Es un problema que no tiene números. Sería todo en variables generalizadas. Y como una velocidad angular tal, omega inicial, calcule el ángulo en función del tiempo, o sea, la posición angular. Este sería A. Y, bueno, debería estar al revés, para que haya más orden acá. Y calcule B cuántas vueltas ha dado en un instante T1. En cualquier instante T sub 1. Esto es lo que dice el problema. Esto es una G. ¿Alguna pregunta sobre el enunciado? Dice, una partícula comienza a girar con una aceleración angular de tal. Y nos dicen que tiene una velocidad angular de tal cuando comienza a girar. Nos pide el ángulo en función del tiempo, la posición angular. Y cuántas vueltas ha dado en cualquier instante T1, para cualquier instante T1. ¿Alguna pregunta? Es decir, esto se refiere a que nos dan su aceleración angular y su velocidad angular. ¿Ok?
Y sabemos que la aceleración angular es constante porque es simplemente un número, lo que dice en el enunciado. Y pregunta de que si yo pongo un reloj aquí y mido tantos segundos y lo detengo, entonces lo detengo, que yo diga para cualquier cosa que yo lo detenga, cualquier instante que yo lo detenga, cuántas vueltas ha dado. Esa es la idea del problema. Creo que no hay dudas sobre el enunciado, que no en el chat. Cualquier cosa lo pueden dejar en el chat y mientras explico lo reviso, no importa. Que literalmente tengo una pantalla, otra pantalla como streamer de Twitch aquí donde leo el chat. Eh, bueno, vamos a ver. Todo esto se hace básicamente por integración, ¿ok? Integración. Hay que integrar. Y llegan y el ángulo sería, perdón, la aceleración angular sería esta. Se integran. Tienen que, la fórmula, la misma de antes, sería la rapidez angular en algún instante t 0 más la integral de 0 hasta t de esta misma cosita, ¿okay? De t. Pero como saben, esto sale de la integral y simplemente t menos 0, eso queda aceleración inicial t, ¿ok? De hecho, esta fórmula a veces se la memorizan y listo. Luego, el ángulo en función del tiempo, saben que es la integral de esta cosa, ¿ok? Y aquí vamos a hacer un inciso después. Esto sería en el instante 0 más, esto es constante, esto queda integrando, más un medio de esta vaina de cuadrado. ¿Ok? A veces estas dos fórmulas se las memorizan, pero se hace así integrando. ¿Tiene alguna duda aquí con la integración, la tal? A lo mejor seguro ustedes se la memorizaron de física 1, pero aquí en física 2 la podemos usar de memoria, no importa. A ver, leo el chat mientras. Ok. Comienzan aquí que todo bien, bla, bla, que bueno. Fino, vamos a ver qué es lo que tenemos. Si queremos la aceleración, perdón, la posición angular con base sabiendo la aceleración y la velocidad angular, entonces se hacen dos pasos. Vamos de aquí por acá y luego de aquí por acá, ¿ok? Entonces el primer paso, para acá, si tenemos la aceleración, que ya la tenemos, lo dice el problema, ya la creamos aquí de una vez. Falta saber su rapidez angular en algún instante, en el instante inicial, para simplificar. El problema dice que comienza a girar con omega inicial, ¿ok? Entonces también la tenemos. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar en la fórmula y listo, ¿ok? Sería omega inicial aquí y listo, reemplazando ya. Ahora, omega inicial también aquí en la posición angular sería simplemente omega inicial aquí. ¿Ok? Y ya está casi listo. Lo único que falta es, a ver que se pueden dar cuenta qué es lo que falta. Ya tenemos la velocidad angular, simplemente reemplazar acá. Y reemplazamos aquí también, aquí ya está de una vez, eso se hace integrando, pero si se prendiera la fórmula, también fino. Lo único que hace falta es cuál era la posición angular en un instante inicial, ok, en el instante cero. ¿Cómo creen que se hará eso? Ustedes seguramente dicen, ah, puede ser cero, listo. Porque
se lo memorizaron o no sé. Pero tiene una razón. Puede ser, este ángulo de acá puede ser cualquier cosa, ¿ok? Puede ser cualquier ángulo que a ustedes interesen. Y este es un detalle de teoría que les quería comentar aquí, que por eso también quería usar este problema. Voy a copiarlo para hacer otro inciso teórico. Aquí. Inciso teórico. Inciso sobre el ángulo para algún instante inicial, que generalmente va a ser cero, pero bueno, aquí voy a ponerlo como si fuera una generalización. Entonces vamos a ver si me copio este dibujo. Ok, ya. Me voy a copiar el dibujo. Para no tener que dibujar otra vez. Borro todo esto. Quiero hablar simplemente de... No hay nada de esta información. Ok. Buscamos que ustedes aquí tienen acá su circunferencia. Bien bonito. Ok. Aquí es Y y esto es X. Ahora, tiene una partícula ahí que gira alrededor de este movimiento circular. No importa. Supongamos que está por aquí. ¿Ok? Supongamos que en el instante inicial una partícula está por aquí. Por ejemplo, acá. Ahora, su vector posición sería desde aquí hasta acá, ¿cierto? Sería su vector posición. Función del tiempo, si se quiere. Ahora, supongamos que ustedes rotan este, este sistema. Aquí, que hacen esto. Esto aquí hacen otro sistema y esos serían los dos ejes, ¿ok? Bueno, a ver si queda mejor. Es más, creo que puedo hacer líneas punteadas acá. Así, listo. Hacerlo así para que no quede tan troglodita. Veamos si puedo hacer que quede perpendicular, ok. Esto es blanco y esto es punteado. Ok. Y, ok, lo mismo. Esto aquí supone que es Y, aquí, prima, supongamos, y aquí X prima. Ok. En este sistema rotado, el observador diría, ah, no, mira, comenzó desde el eje X, comenzó en su posición angular, vamos a darle a prima, porque como del posición prima, en el otro sistema prima. Aquí era cero. ¿Ok? Ese observador ve que ahí sería cero. Y el otro observador en el otro sistema ve que sería, pues, eh, supongámosle teta, teta inicial, así. ¿Ok? El otro observador diría que es teta inicial. Entonces, ¿quién tiene razón? Bueno, vamos a ver si eh, derivamos una, una expresioncita sencilla para esto. Supongamos que esto sigue rotando, ¿ok? Para que puedan observar. Supongamos que esto sigue rotando y que ahora la partícula está por aquí. Por aquí está la partícula. Esta es la otra posición. Este sería, bueno, voy a ponerlo de color. Este sería su posición inicial prima. Y esta sería, bueno, mejor así. Y esta sería su posición inicial en el sistema normal. Ahora, supongamos que en vez de inicial, ahora es para cualquier tiempo, ¿ok? Que eso es en función del tiempo, y listo. Supongamos que aquí ustedes escriben entonces el ángulo, el ángulo en cualquier tiempo
y aquí el ángulo para cualquier tiempo, ¿sí? En el otro sistema. Pero así para que sea mejor. Bueno, aquí hay una relación entre los dos sistemas. ¿Cuál es? ¿Qué pasa si ustedes, fíjense en la distancia que hay entre el ángulo, bueno, la distancia no, el ángulo que hay entre los dos sistemas, que sería este. Si ustedes a el amarillo le quitan el azul, al amarillo le quitan el azul, quedaría la distancia, el ángulo entre los dos sistemas. O sea, vamos a escribirlo. Tienen que, si restan esto menos el azul, que le llamamos prima, posición angular prima, eso sería igual a el ángulo que hay entre los dos sistemas, que lo vamos a llamar así, phi. Y voy a escribir esto de igual. ¿Tienen alguna duda con esta ecuación? Fíjense, si al amarillo le quitamos el azul, nos da cuál es la posición angular de un sistema relativo al otro. ¿Alguna duda acá? Que esta es la única parte difícil de esta parte de teoría. Ok, creo que no. O no sé si es que no entendieron bien, pero les da pena preguntar. Se me pegó por el internet, pero lo veré en la clase grabada. Ok, no importa. Dije que aquí hay dos sistemas, uno está rotado con respecto al otro, y si aquí hay una partícula en esta posición, aquí, esta posición, entonces, si escribimos estas relaciones angulares entre los dos sistemas, nos damos cuenta que si restamos las dos cosas, nos da la separación entre ellos. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Bueno, vamos a escribir ahora normal. Fíjense que la posición en cualquier instante de tiempo en el sistema normal es igual a la separación entre ellos más su posición en el sistema primado, ¿ok? En el sistema que está rotado. Ustedes derivan esto, entonces, aquí les queda que la rapidez angular en función del tiempo de un sistema es igual a la derivada de una constante cero, y quedaría simplemente, entonces, igual a su velocidad angular en el otro sistema, ¿ok? Y si vuelven a derivar a esto, tienen que las aceleraciones también son las mismas. Este es el dato teórico. Que la distancia entre ellas, el dato que importa es que la posición angular relativa de los dos sistemas no cambia. Eso es phi. Aquí supongamos que es al amarillo quitarle el azul. Esto era lo naranja. Si derivamos eso, tenemos la relación entre sus velocidades. ¿Ok? Básicamente, si simplemente en nuestro problema que teníamos nos dan las velocidades y las aceleraciones, entonces no importa la posición que inicial, ¿ok? Es la misma, no importa, o sea, simplemente es como si ustedes estuvieran volteando la cabeza aquí y no importa cuál fuera, si al final simplemente nos están dando velocidades, pudo haber sido cualquiera. Y si puede haber sido cualquiera, lo más fácil es elegir cero, ¿ok? Lo más fácil siempre entonces es elegir aquí cero. Eso es todo, ¿ok? ¿Alguna pregunta?
Que sigo leyendo el chat. Preguntan cómo sabemos lo de las vueltas. Ok, ya vamos para allá. Bueno, como les dije, aquí lo mejor es poner 0. ¿Ok? Vamos a poner 0 y listo. En la posición inicial. Puede haber sido cualquiera, pero lo más fácil es poner 0 porque así nos facilitamos la vida. A ver, seguía leyendo el chat, pero voy a hacer otra pizarra porque se me acabó el espacio. Ya. Terminamos esto y se acaba la prepa. Ok, listo. Creo que, a ver, ¿me escuchan? Creo que... Sí, 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 me escuchan ahí. Bueno, nada, ya tenemos el ángulo para cualquier instante de tiempo y nos piden cuántas vueltas ha dado en T1. Bueno, para eso vemos cuál es el ángulo en T1, o sea, reemplazando T1. Bueno, puedo copiar y pegar. Cierto que no es presencial esto. Aquí, listo. Esto sería entonces, pegando aquí, sustituyendo T1, queda aquí T sub 1 y aquí T sub 1, ¿ok? Y luego simplemente es hacer trocitos, ¿ok? Partir el ángulo recorrido total en trozos de 2pi, o sea, esto. Dividir acá y ya. Eso sería las vueltas. Eso sería todo, vueltas. Ese ángulo total lo partimos en trozos de 2pi, ¿ok? Que es dividir. Y eso sería cuántas vueltas dio. ¿Alguna pregunta sobre esto? Por cierto, me fijé que aquí va T1. Lo había puesto solo en... ¿Puedes colocar la hoja completa? Sí, claro. Voy. Aquí está. Vuelvo a repetir. Tenemos cuánto ha dado, cuánto ángulo ha barrido en el instante T1 cualquiera. Simplemente es reemplazar acá. Entonces, para saber, sabiendo ese ángulo completo que ha dado, que puede ser, no sé, 1000 grados, 1720 grados, lo partimos en trozos de 360 grados, o sea, de 2pi radianes. Lo que pasa es que esto está en radianes, ¿ok? Por eso usamos 2pi. Si dividimos todo eso en 2pi, o sea, en trozos de 2pi, saben que dividir es como hacer grupitos, entonces ahí están cuántas vueltas dio. A ver, no sé si es que no se entendió o que, o que ya está listo.
O simplemente le están diciendo amena, dividir entre 2pi y listo. Que también puede ser. Si se entendió, el análisis lo vi gigante y luego 2 líneas. Ja, 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 ja. Entendido. Esto y luego te dice si el tiempo es tal y la aceleración es tal y la otra cosa es tal, entonces cuánto es tal. O sea, ponerle valores numéricos a esto. Pero en variables, estoy generalizado, en variables ya simplemente sería esto, pues. Si ustedes quisieran ponerlo más bonito aquí, no sé, separar la fracción y aquí hacer en 2 fracciones, pero bueno, eso es todo. Y nada, eso es todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta antes de irnos. Leo el chat mientras entonces. Súper bien por acá, explica súper bien. Cóchale, gracias. Lo puedo hacer mejor. Lo puedo hacer mejor. Si se quedan en las siguientes clases, va a ser algo mejor. Bueno, creo que no hay dudas entonces. Cualquier cosa, pueden dejar las dudas por el grupo de WhatsApp, no tengan miedo de que es porque las clases ya gratis se acabaron, no importa, o me escriben por privado, no sé, lo que sea. Sí. Siempre estoy eh, feliz de resolver dudas. Bueno, no, si no hay preguntas hasta entonces, ya les saben que les voy a pasar en PDF fotos sobre esto después. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene, espero, para seguir con el curso.